Dios le bendiga, iglesia. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Dios le bendiga a todas las personas que han de conectarse a través de las redes sociales. En este hermoso domingo que el Señor nos ha regalado, un domingo, aleluya, en que hemos adorado a Dios, nos hemos gozado en su presencia, aleluya, hemos clamado, aleluya. Hemos hecho un culto racional, aleluya, donde la palabra ha fluido desde el principio, desde el devocional. Filipenses 4, aleluya, y después del labio de nuestro hermano Israel, aleluya, reiterando, aleluya, Filipenses 4, aleluya. Vamos a la palabra en Romanos capítulo 3, versículo 18. Vamos a estar considerando solamente un solo versículo. Cuando lo tengan bien, amén. Si no, aleluya, lo esperamos, no hay prisa. La prisa era llegar al servicio, aleluya, y ya estamos aquí. Aleluya. Ahora, gloria a Dios por eso. ¿Todos lo tienen? Amén. Esa es la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su Santa Iglesia que se va para el cielo dice: Amén. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos una vez más dándote gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí en tu casa de oración. Te pido que seas tú preparando corazones, como ministraste en el secreto, Padre Santo, que seas tú glorificándote con tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Vas a cortarte con una palabra de doble filo, Padre Santo, que traspasa hasta lo más profundo. Esta es tu palabra como espada, Padre Santo. Te damos gracias por lo que has de seguir haciendo para tu gloria y tu honra. Y presentamos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Puedes tomar asiento. Gracias. Esta prédica lleva por tema, teme a Dios. Teme a Dios. Fíjate que consideramos un solo versículo al apóstol Pablo en la carta a los romanos, en esa carta que fue escrita desde Corintios, aleluya, preparando a una iglesia que ya estaba establecida allí en Roma. Roma fue el imperio que persiguió, aleluya, por mucho tiempo, aleluya, a los cristianos. No sabía, aleluya, ellos, que lo mismo que ellos perseguían era lo mismo que iba a cambiarlos para siempre, aleluya. Allí llegó, aleluya, el mensaje de la salvación de Cristo Jesús a la iglesia de Roma, aleluya, esos primeros cristianos que estuvieron allí. Y Pablo escribía, y una de las cosas que le decía, que no hay temor de Dios delante de sus ojos, aleluya. Y es importante, aleluya, ese temor. La profundidad de la decadencia espiritual es la pérdida del temor a Dios. La semana pasada celebramos, aleluya, la resurrección. Y durante toda la Semana Santa, aleluya, hubo un programa en la iglesia. Aleluya. Pero yo, mientras pensaba en esto, pensaba en los tiempos de cuando yo estaba en Puerto Rico, niño. Yo nací, fui criado, aleluya, bajo la iglesia católica. Y a mí me llevaban a la iglesia católica en la Semana Santa, eso no fallaba. En la Semana Santa se comía películas cristianas desde el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Eso de novela no existía. Había un respeto en medio de toda la perdición que podía haber, y había un enfoque a nosotros buscar, aleluya, aprender de Dios, aprender de un Salvador. Y toda la semana estaban los 10 mandamientos, había esto y lo otro. Yo recuerdo que viernes en casa me decían: tú no puedes ni tocar un árbol. Si tocas un árbol bota sangre. Y yo estaba tan asustado que yo no quería ni moverme de la casa. Y llegó ese tiempo, aleluya, pero después, cuando anduve solo y descarrilado, aleluya, recuerdo que los bailes más grandes se hacían los sábados de gloria. Y por más que a mí me gustara el baile, que me gustara cualquier cosa, nunca pensé en el día de la Semana Santa asistir a un baile o asistir a la playa, ya sea por religiosidad o por temor, porque yo sabía, aleluya, que no estaba bien, que aunque yo estaba mal, aleluya, no estaba bien que yo estuviera celebrando otra cosa que no fuera la resurrección de Cristo. Y poquito a poco Dios fue trabajando conmigo, aleluya, hasta tener un encuentro a los 30 años, aleluya, con la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Usted sabe que cuando usted choca con Cristo Jesús, te queda, aleluya, destruido, pero vuelve de nuevo, aleluya, a ser una vasija en las manos de Jesucristo. Aleluya. Y empecé a aprender lo que es el temor de Dios, que no es un temor, aleluya, malo, que es un temor que es necesario para nuestro crecimiento. Nosotros necesitamos creer y profundizar, aleluya, que Dios es soberano sobre todas las cosas. Cuando usted reconoce que Dios es soberano, todopoderoso, todo lo sabe, todo lo ve, es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente, que puede estar en cualquier lugar. Usted empieza a aprender
aleluya, temerle a Él. Y no es malo, aleluya, temerle a Él. Al contrario, que hace de mucho beneficio. Pero a veces nosotros, ¿a quién le tenemos? A veces le tememos al gobierno. El gobierno subió la gasolina, el gobierno hace esto, el gobierno grita y dice muchas cosas, aleluya. Pero nosotros no somos de este gobierno, nosotros pertenecemos al gobierno celestial de Cristo. Aleluya. Cuando le tenemos miedo a nuestro jefe, a la sociedad, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Porque yo soy el único cristiano aquí trabajando y el resto nadie conoce de Dios. Pues gloria a Dios por eso, porque Dios te posiciona en un lugar donde tú puedas dar ejemplo, donde tú puedas alcanzar a otras vidas, aleluya, que estaban en la misma necesidad que tú. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gracia y la misericordia de Dios. Y en eso estábamos tú y yo, pero gracias a Dios que hemos venido a Cristo Jesús a través del alcance, aleluya, del Espíritu Santo, aleluya, que nos da convicción de pecado y de la sangre preciosa de Jesucristo. Nosotros no le tenemos a la sociedad, aleluya, porque sabemos, aleluya, dónde estamos parados. Amén, gloria a Dios. Hay una película muy buena que yo siempre la cito mucho que se llama Cristiano de la Secreta. Y en esta historia del cristiano de la secreta, él iba a la iglesia, pero cuando salía de la iglesia metía la Biblia en un bolso. Escondía la Biblia, porque eso no era cool, porque eso no estaba chévere. Aleluya. Y nosotros hoy en día tenemos tantas oportunidades de leer la Biblia hasta en nuestro device, como dicen americanos. Tenemos la oportunidad de tenerla a la mano. Ahí es lo importante de la Biblia. Que cuando usted, aleluya, utiliza una Biblia de papel, aunque yo no critico el que utiliza la de electrónica, eso está bien, tenemos que utilizar la tecnología. Pero en su casa, cuando usted quiere dar ejemplo, aleluya, yo no sé si papi está leyendo las noticias de Puerto Rico o si papi está leyendo la Biblia en el celular. Pero si me ve con una Biblia de papel, pues digo, bueno, papi está leyendo la Biblia. Ahí no hay duda. En la otra hay duda. Por eso es importante, aleluya, usted no avergonzarse de andar con una Biblia, aunque como le digo, aleluya, no está mal que usted utilice una Biblia electrónica, sino que más bien la utilizamos esta para dar ejemplo a nuestros hijos que vienen creciendo. Los hijos ¿dónde aprenden? Los hijos aprenden lo que ven, los hijos son esponjas, aleluya. Y si te ven orando allí en tu casa, dices, yo voy a hacer como hacía papi. Yo voy a hacer como hacía mami, aleluya, para que nosotros tengamos respuesta delante del soberano que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos, aleluya, que ese miedo a Dios sea palpable en nuestra vida. Ese miedo a Dios por causa de su justicia y por su santidad. Necesitamos, aleluya, estar, aleluya, claro, aleluya, que es un Dios de justicia. Y es un Dios de amor, aleluya. A la gente le gusta el Dios de amor, pero no le gusta el Dios de justicia. Cuando Dios quiere hacer justicia, aleluya, es mejor estar, aleluya, en las alas, aleluya, del Altísimo. Nosotros necesitamos estar constantemente, aleluya, de la mano del Señor, buscando, aleluya, su presencia. Vamos a Proverbios 1:7. Porque cuando hablamos de, aleluya, del temor de Dios, Proverbios tiene muchas cosas que decirnos acerca del temor, pero fíjate que uno de ellos, ya lo sabemos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, aleluya. El temor a Jehová nos trae obediencia. Amén. Queremos obedecer a Dios porque lo respetamos, porque sabemos quién es. Porque nuestro Dios no es un Dios pequeño, como yo digo, de cajita de conflé, como la gente quiere armarse un Dios hecho a su medida. El Dios, aleluya, que nosotros, aleluya, adoramos, pero también le tenemos, nos trae a través de su temor, gozo y obediencia. La obediencia va a traer en nosotros un tipo de actitud diferente, de cómo podemos manifestarnos delante del Señor. El temor a Dios, aleluya, ¿cómo lo cultivamos? El temor a Dios es un temor filial. El temor a Dios es un temor que no nos aleja, sino que nos atrae a Él. No nos asusta, no es que estamos asustados, aleluya, sino que nos atrae a Él por lo santo que es y por lo que podemos ver que Él hace en nosotros. Porque nosotros, aleluya, no podemos solos, nosotros necesitamos, aleluya. Hay mucha gente que dice, es que yo soy tan bueno. La Biblia dice que Jesucristo hablando que no hay ni uno bueno. Nosotros, aleluya, caminamos de la mano del Señor para hacer buenas obras, para que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, para que nos dirija a toda buena obra, a toda buena dádiva. Pero eso es de la mano del Señor.
¿Cómo podemos cultivar ese temor a Dios? Primeramente reconociendo que somos pecadores, nuestra bancarrota espiritual. Estamos perdidos en delitos y pecados en Cristo. Andábamos errantes, aleluya. Estábamos con la muerte detrás de la oreja, aleluya, como dicen, aleluya. Esa muerte no solamente física, sino espiritual. Porque hasta que usted tenga un aliento de vida y pueda, aleluya, todavía hay esperanza en Cristo Jesús, pero el día que la muerte nos visite, sin estar preparado para eso, aleluya. Eso es serio. Hay gente que se preparan, aleluya, para cuando se van a retirar, un 401k, como dice el americano, aleluya, ese tipo de retiro, y se preparan, pero nunca se preparan espiritualmente. Mucha gente que se están preparando financieramente, pero espiritualmente nunca se han preocupado por ver dónde está su relación con Dios, por ver dónde está, aleluya, parado, aleluya, tú delante del soberano del universo. Y toman eso en segunda. Se matan trabajando, se matan y nunca quieren saber del Señor. Cuando llegan los días malos, aleluya, dice la Biblia, acuérdate de Jehová tu Dios los días de tu juventud. Sí, Señor. Para cuando vengan los días malos, aleluya, no tengamos ese sufrimiento. Porque de la mano del Señor es como mejor se sufre. De la mano del Señor es una mano segura para poder sufrir y para poder recibir, aleluya, en medio del sufrimiento, tranquilidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa que el hermano Misael hablaba y decía, aleluya, esa que no conoce el mundo. El mundo nos da paz a través de unas pastillas, nos da paz a través de un líquido, nos da paz a través de un cigarrillo, y eso es momentáneo. Hay gente que busca la paz del mundo, aleluya, y nunca han experimentado. Una vez que usted experimenta la paz de Dios, usted no quiere volver atrás, porque eso, aleluya, hace que tu vida cambie para siempre. Y eso es Jesús. Y alma alaba al Rey que vive para siempre. ¿Qué necesitamos para cultivar el temor a Dios? Aleluya, conocer a Dios, pero el Dios de la Biblia. Hay gente que dicen que yo conozco a Dios, pero cuando usted lo escucha hablando y orando, usted se da cuenta que el Dios que ellos tienen no es el mismo que nosotros hemos conocido en la Biblia. Es triste ver, aleluya, como una gente se han hecho dioses, porque el ser humano es una constantemente fábrica de ídolos. Usted tiene que identificar ídolos constantemente, irlos sacando, aleluya, porque hay veces que no, y yo le estoy sirviendo al Señor, aleluya, pero no nos damos cuenta, idolatramos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, al trabajo, a la hora, aleluya, de la iglesia. Y se nos olvida, aleluya, que eso no puede ser nada puede ser por encima de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios sobre todas las cosas implica que si amas algo más que a Dios, ya ese es un ídolo. Y se nos puede ir colando un ídolo por el lado, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Hey, estás haciendo esto malo, limpia. Gloria al Rey que vive para siempre. Conocer ese Dios de la Biblia es necesario. Aleluya. Yo escuchaba un predicador diciendo que, y me causó gracia, pero es cierto, que Dios nos hizo a nuestra imagen y semejanza, y el ser humano ha querido devolverle el favor haciendo a Dios a imagen y semejanza nuestra. ¿Cómo es posible? Pero queremos un Dios, aleluya, que sea amoroso, pero que no sea justo. Que me ame, pero que no me castigue por mi pecado. Que me ame, pero que no me cambie. Un Dios que reine sobre mí, pero en este cuartito que yo tengo aquí, esto lo brego yo. Dios, tú no te metes en todo. A Dios se le da todo o nada. Dios quiere, aleluya, todos tus rincones más profundos de tu corazón. Eso que tú quieres retener, aleluya, Dios quiere que tú se los entregues. Entrégale tu vida completa a Dios, no solamente una parte de tu vida, para que puedas caminar, aleluya, en el temor de Dios, que es un temor sano que nos infunde, aleluya, a seguir hacia adelante. Vamos a Jeremías 32:40. Gracias, Dios. Bueno eres, Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Jeremías 32:40 dice de esta manera: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás y hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Cuando el Espíritu Santo, aleluya, que mora en nosotros, aleluya, nos pone ese temor en el corazón, aleluya, usted está por buen camino. Cuando usted reconoce, aleluya, que todo lo que usted hace o dice tiene que pasarlo por el filtro de Dios, aleluya. Cuando usted se levanta por la mañana
y te dices a Dios que se haga tu voluntad y no la mía. Eso. Dios conoce que nosotros tenemos que salir a trabajar o que tenemos que hacer nuestras faenas diarias. Pero en medio de nuestras faenas diarias muchas veces Dios nos utiliza como una plataforma para llegar a otro. Amén. Hay gente que está perdido en delirio y pecado, que yo no le voy a llegar, pero que usted sí le va a llegar. Porque Dios ha permitido que usted esté, aleluya, en el lugar correcto, a la hora correcta, para hablarle a alguien que está en necesidad. Y hay mucha necesidad allá afuera. Nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos, que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios la damos con temor. No la damos, aleluya, de cualquier manera. Predicamos la palabra con temor, sabiendo, aleluya, que el que nos dio la palabra, aleluya, es el dueño de nuestras vidas. Jeremías sabía eso, aleluya. Vamos a Isaías 11. Gloria a Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Semana pasada tuvimos, aleluya, celebrando la Semana Santa, la Semana Mayor, como le dicen, aleluya. Gloria a Dios. Y en el capítulo 11 de Isaías dice, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Jesucristo vino aquí a la tierra y se hizo hombre, aleluya, es el verbo hecho carne, aleluya, pero él estuvo sujeto, aleluya, constantemente a la voluntad del Padre. Y tú y yo tenemos que ser imitadores de Cristo. Decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros necesitamos imitar a Jesús, teniendo claro, aleluya, que ese temor a Jehová es un temor santo que nos ayuda a ser diferentes. Cuando usted le teme a Dios, usted lucha con su pecado. Porque cada uno de nosotros, el enemigo nos ataca por lugares diferentes, aleluya. Pero cuando tú le temes a Dios, tú no dejas que el pecado se enseñoríe de ti. Hay guerra. El cristiano tiene guerra hasta que Cristo nos llame a reposo eterno o venga a buscar a su iglesia. Como yo siempre le he dicho, si a usted alguien le predicó un evangelio Barney, de I love you, you love me, and we are happy family, y no hay problema, mintió. Sí, porque hay gente que piensa, aleluya, que cuando tú vienes a Cristo todo va a ser color de rosa. Jesucristo hablando nos dijo, si en el mundo tendréis aflicciones, confía, yo vencí al mundo. Tenemos que confiar en Él, aleluya, y estar cimentados en su palabra, la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Tenemos que estar claros, aleluya, que esa batalla va a ser constante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero hay días que estamos cansados, hay días que no queremos pelear. Y el diablo no descansa, que no necesita dormir, aleluya, siempre está al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar. Y como a veces nuestra fe está más pompeada y otros días está un poquito más bajita, el enemigo sabe cuando estás enfermo, déjame atacarlo ahora, cuando estás enfermo, cuando estás cansado, cuando hay sueño, cuando hay preocupación. El enemigo, aleluya, trata de influenciar, aleluya, en tu mente, porque no se puede meter a tu mente, pero trata de influenciar a tu mente, aleluya, para cuando tú estés meditando en algo, consideres lo peor. Se te olvide que Dios tiene control de todo. Si Dios tiene control de todo, aleluya, y usted está claro de eso, usted no se debe preocupar, más bien orar, aleluya, ¿verdad? Necesitamos orar, necesitamos creer que Él tiene el control de todo y que necesitamos entrar en esa conversación con el Padre. Que el asunto de las deudas, el asunto de esto y lo otro, aleluya, que a veces nos llena la mente de tantas cosas. Da las 2, las 3 de la mañana y contar. Usted viene a ver, no descansó. Entonces se levanta peor que lo que se había acostado. A mí me gusta una frase, aleluya, antes de yo irme a dormir y después de orar, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente Jehová me hace vivir con fe. Cuando tú estás confiado, aleluya, el que está contigo es el grande y el poderoso, aleluya. No es que tú tienes un problema grande, no, es que tú tienes un problema, pero tienes un Dios grande. Cuando tú reconoces todo eso, tú cambias, aleluya, tu perspectiva cambia porque está centralizado, aleluya, en Dios y en lo que Él puede hacer, que Él es todopoderoso. El temor de Dios se aprende y se cultiva. Amén. Vamos a Salmo 86 en momentos. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Gloria al Señor. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios.
Te alabamos, Señor. Dice el versículo 11 de Salmo 86, enséñame Jehová tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amén. Y enséñame Jehová, o sea que el temor a Jehová se aprende. ¿Y cómo lo aprendemos? En la palabra del Señor, en la palabra que es viva y eficaz, esa palabra que nos lleva, nos redarguye, nos hace cambiar. Señor. La metanoia, cambio de mente que todos necesitamos una vez que venimos a Cristo Jesús, porque el diablo siempre vive tratando de meter patrañas en la mente nuestra y nosotros tenemos que estar claros de que Dios está con nosotros, de que Dios ha sido bueno y que para siempre es su misericordia. Santo. Volvemos a Proverbios 8:13, aleluya. Ya dijimos ahorita que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Sí, amén. Que adoramos y te bendecimos. Gloria a Dios. Qué bueno eres, Jesús. Ahora vamos a Proverbios 8. Gloria al Señor. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y arrogancia del mal camino. Nosotros tenemos que aborrecer el mal a toda cuesta. Aleluya, no podemos pasarle la mano, aleluya, a la maldad. No podemos tratar de coexistir con la maldad, de vivir, aleluya. Como mucha gente dice que todas las religiones llevan a Dios. No, amado hermano. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Amén. No deje que nadie lo engañe diciendo, no, que todas las religiones te llevan a Dios. No, no. Dios es, aleluya, tiene un camino, una verdad y una vida, y ese es Cristo Jesús. Amén, amén. El cual nos lleva, nos cambia y nos hace diferente. Hay un problema serio, aleluya. Y no es el ateísmo de hoy, sino cómo tratan a Dios. A Dios lo han tratado de trivializar constantemente. ¿Qué es trivializar a Dios? Es tener en menos quién es Él. Mucha gente dice, Dios es mi pana. Y Dios es tu Padre. Usted tiene que tener cuidado cómo usted se dirige a Él, cómo usted habla con Él. Aleluya. Pero nosotros queremos, o nos hemos hecho un Dios, aleluya, que queremos manipular. Que un día lo queremos poner aquí y otro día lo ponemos que allá. Y otro día te dice, quédate ahí, yo vengo ya mismo. Usted no puede hacer eso con Dios. Dios es soberano sobre todo. Cuando tú reduces su soberanía, su santidad y majestad a conceptos humanos, eso es trivializar a Dios. Cuando tú piensas que Dios piensa como el ser humano, mis pensamientos no son tus pensamientos, es de Jehová Dios. Yo tengo pensamientos de bien para ti, aleluya. Y nosotros necesitamos, aleluya, tener cuidado con eso. Convirtiendo a Dios, aleluya, en todo lo que yo quiero, manipulando. Voy a hacer que baje la gloria de Dios, aleluya. Tengan cuidado cuando usted esté hablando con el Señor. Si fuera así, aleluya, cada vez que no, va a bajar la gloria de Dios en este evento. ¿De cuándo acá nosotros manipulamos a Dios y sabemos que Dios es un Dios serio, aleluya, y celoso? Porque ese celoso nos ama, porque ese celoso te cuida, porque ese celoso te enseña, porque ese celoso te pone, aleluya, el temor para que tú puedas verlo a Él, aleluya, de la manera que Él es. Mi hija hermana Rey que vive para siempre. Mira, amado hermano, cuando usted le teme a Dios, usted no le teme a nadie más. Cuando usted empieza a reconocer quién es Dios, aleluya, verdaderamente usted, el temor a las demás personas se le va. Yo antes pensaba que los guapos estaban allá afuera. Pero después me di cuenta cuando yo vine a Cristo Jesús que el guapo es el que está aquí adentro. Porque allá afuera se hace lo que uno le da la gana. Y hacer lo malo es fácil para nosotros. Porque está en nuestra naturaleza caída. Pero cuando tú te sometes a Dios, aleluya, hay que ser bravo de verdad. Señor, trabaja conmigo, perdóname, ayúdame, dirígeme. Aleluya, para seguir hacia adelante. Sí, Señor. No tenemos a Dios como alguien de menos. Hay un libro interesante que mientras estudiaba, lo voy a mandar a buscar, no lo he leído, pero el tema me llamó la atención, que dice que cuando los hombres son grandes y Dios es pequeño, de Edward Welch. No lo he leído, aleluya, pero lo vi en una referencia y bueno, es interesante,
Porque muchas veces eso es lo que hace el hombre. El hombre se ha engrandecido. Yo soy se han atrevido a decirle, aleluya, que ellos son dueños de la ciencia. La Biblia dice, aleluya, que la ciencia viene de parte de Dios, pero el hombre se ha querido, aleluya, creer Dios. Aleluya. No, entonces ahora vamos a cambiar, aleluya, a nosotros, a las personas. Entonces vamos a cambiar un hombre a una mujer y una mujer a un hombre, porque somos, aleluya, tenemos la capacidad, porque tenemos un quirófano. Amado hermano, hermana que está a través de las redes sociales, eso nunca va a existir. Aleluya. Hay dos géneros, hay el género humano y hay hombre y mujer, masculino y femenino. Eso no puede cambiar. Por más que el hombre quiera, aleluya, cambiar, el hombre puede hacer una operación a una mujer y convertirla en un hombre. Pero cuando necesite un tratamiento, aleluya, le van a un tratamiento de una mujer. A un hombre, aleluya, cuando se cambie supuestamente, aleluya, de sexo y se haga una mujer, cuando tenga problemas en la próstata, le van a dar tratamiento de la próstata. Porque usted nació y muere como nació. Nació hombre, muere hombre. No es lo que yo me percibo. La gente quiere vivir no a lo que yo me percibo. Y si fuera así, yo me percibo un millonario. Me tienen que tratar y darme el crédito de un millonario. ¿Y por qué no me dan esos privilegios? Y a los otros les quitan privilegios porque ellos se sienten así. Y porque yo me siento como Bill Gates, no me dan crédito, no me dan la cuenta que tiene él. Porque hemos perdido la razón, queriendo tener la razón. La gente se ha vuelto loco tratando de jugar a ser Dios con la propia ciencia. La Biblia dice en el libro de Daniel, aleluya, que en los postreros días la ciencia se aumentará. Pero la ciencia viene de parte del Señor, aleluya. Y el ser humano ha querido engrandecerse a través de la ciencia. Uno de los más grandes científicos del siglo XIX, Pascal, dijo en un momento dado, aleluya, que la poca ciencia te aleja de Dios, pero la mucha ciencia te acerca. Porque cuando tú empiezas a seguir y estudiando, te das cuenta, la ciencia certifica la palabra de Dios en todos los aspectos. Gloria a Dios. Desde que aleluya, la Biblia se escribió, que se hablaba que la tierra era redonda. Se hablaba de todo eso, aleluya. Y ya Dios lo había revelado. Y por ahí andaban los conquistadores tratando de buscar la manera de ver si era cuadrada o era redonda. Pero la palabra de Dios ya nos había dicho. El temor a Jehová es necesario en tu vida y en mi vida. Vamos a 2 Corintios 7:1, ya estoy acabando. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno eres, Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Vive Dios. Aleluya. 2 Corintios 7:1. Vive Dios, te adoramos, Señor. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Jehová. Aleluya, sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. Nosotros necesitamos perseguir, aleluya, perfeccionar la santidad en el temor a Dios. Hasta que usted no encuentre, aleluya, y le tema a Dios, aleluya, usted no va a poder perfeccionarse en la santidad, no va a poder ver, aleluya, la clase de Dios que usted, aleluya, le sirve. Decía yo la semana pasada que la gente piensa que Jesucristo lloró en el huerto de Getsemaní porque le tenía miedo a los clavos, porque le tenía miedo a los látigos, porque le tenía miedo, aleluya, a lo que le iba a suceder, que era malo. Pero lo que realmente sucedió, aleluya, es que él iba a cargar el pecado del mundo. La ira de Dios iba a caer sobre él. No era cualquier ira, no era la ira del hombre. Búscate cualquier muerte que sea con sufrimiento y ninguna de ellas llega ni a los talones por lo que es la ira de Dios. Cuando tú entiendes la ira de Dios, al Dios que tú le sirves, tú tienes que entender que la ira de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y eso era lo que iba a experimentar Jesucristo en la cruz del Calvario. Iba a experimentar el pecado del mundo, porque yo siempre le he dicho que el pecado se va a castigar en alguien, o se castigó en Jesucristo,
o se castigó sobre ti. Si no aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, se va a castigar sobre ti. Si lo aceptaste, se castigó sobre Jesucristo. Y esto es que se trata, aleluya, de vivir una vida conforme a Dios, temiéndole, aleluya, pero con ese temor santo que nos ayuda a seguir hacia adelante, sabiendo que Dios todo lo ve. Porque a veces nosotros pensamos, bueno, aquí no hay ningún hermana de la iglesia, algún hermano cristiano, aquí estoy yo solito, ¿no? Amado hermano, usted le falta el respeto a Dios, aleluya, cuando usted trata de esconderse para hacer algo malo. Los ladrones tratan de buscar la noche, aleluya, para atacar en la oscuridad. De igual manera, opera el pecado en la oscuridad. Aquí nadie te ve. Aquí no tienes que dar testimonio. No, usted es un vivo testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Gloria a Dios. Cuando el creyente recupera el temor a Dios, su vida cambia enormemente. Si hemos perdido, aleluya, el temor a Dios, necesitamos recuperarlo. Decirle a Dios, escudriñame. Ve si a mí hay camino de perversidad. Ayúdame. Que yo pueda temerte con ese temor santo, aleluya, que es necesario, aleluya, que tú te lo mereces, aleluya, para yo ser diferente. Aleluya. Tenemos que aprender a caminar en reverencia. Gracias, Señor. Ese Padre que nos ve todo, aleluya, está siempre pendiente. Y si nosotros no tenemos temor santo, donde muere el temor santo, empieza a florecer el pecado. Vamos a estar puestos de pie. Sí, Señor. Gloria a Dios. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Aleluya. Amado hermano que estás a través de las redes sociales, amado hermano que estás aquí presente, aleluya. Dios es un Dios soberano que te ama y te quiere, aleluya. Pero es un Dios santo. Y un Dios que hay que respetarlo, y un Dios que hay que quererlo, y hay un Dios que hay que obedecerlo, y hay un Dios que hay que amarlo. Como Él dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a tu nombre, Jesús. Es un mandamiento, aleluya, que tenemos tú y yo que tratar en la manera y en la medida de cada día, aleluya, llevarlo a cabo. Hay gente que yo digo, bueno, amado hermano, los invito a la iglesia y me dicen, no, yo creo en el Señor, pero no creo en la iglesia. No, yo amo mucho a Dios, pero no necesito ir a la iglesia. La pregunta es, ¿para qué tú necesitas ir para la iglesia? Si tú quieres venir a la iglesia para ser salvo, no la necesitas porque Cristo te salvó. Pero tú necesitas venir a la iglesia para dar testimonio a mis hermanos. Porque aquí hay gente que me va a corregir. Si pastor, usted hizo esto mal. Un hermano con cariño que te corrige. Porque la gente piensa que los pastores son perfectos. Los pastores también sufren, aleluya. Los pastores también necesitan, aleluya, una mano que le diga, ¿sabes qué? Estoy aquí, voy a orar contigo. Veo que estás haciendo esto mal. Alguien que nos llame. Por eso la pluralidad de los pastores es importante en las iglesias. Necesitamos, aleluya, exhortarnos los unos a los otros. Necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Porque esto no es de un día. El diablo siempre está tratando de ver por dónde te da la pedra para tumbarte. Y nosotros tenemos que estar en Cristo Jesús. Necesitamos sacar tiempo intencional para Dios. 6 días trabajará y el séptimo será para Dios. Descanso a Jehová. Y nosotros hemos aprendido que nosotros descansamos. El descanso nuestro es Cristo Jesús. Pero necesitamos sacar tiempo. No me digas que hace falta más tiempo para venir a donde el Señor. 6 días trabajar, el séptimo será para Dios. Si usted no está libre los domingos, pues busque un martes, y ese es su séptimo día. Busque un lunes. Pero un día a la semana hay que servirle a Dios. Un día a la semana hay que congregarnos. Necesitamos congregarnos, amado hermano. Yo necesito escuchar los testimonios de las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Y tú necesitas escuchar los testimonios de las cosas que Dios está haciendo en mi vida. La iglesia es un cuerpo. La iglesia, aleluya, no puede dividirse. Por ende nos encontramos todos juntos. Aleluya, aquí somos la iglesia, aleluya, que está junta, unánime. Allá somos la iglesia esparcida. Pero con el mismo propósito y siendo el mismo cuerpo. Y estamos llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si somos columna y baluarte de la verdad, necesitamos, aleluya, predicar, necesitamos moderar a Cristo, necesitamos hablar de Él, que nuestro suspiro sea por Dios constantemente.
Si te alejaste del Señor, aleluya, esto es un buen tiempo para volver a casa. Dios te está dando la oportunidad de escoger volver a casa porque Él quiere, aleluya, y tiene los mejores planes para ti. Yo sé los planes que tengo para ti, te dice Jehová Dios. Y al que no ha conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, no has conocido la mejor versión de ti. Hasta que tú no vengas a Cristo Jesús, tú no vas a conocer la mejor versión de ti. Vas a morir siendo una copia, vas a morir siendo alguien más. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, aleluya, tú encuentras el propósito santo por el cual Dios te creó. Porque Dios te creó con un propósito y Dios conoce los cabellos que hay en tu cabeza. Dios te conoce desde el vientre de tu madre. Dios te ha llamado con un plan y un propósito para que le sirva, para que le honre, para que le temas, para que lleves a otro esa salvación en Cristo Jesús. Estamos llamados, aleluya, a atender ese llamamiento santo. ¿Qué vas a hacer? Teme a Dios y pídele que te dirija. Dios te bendiga, Dios te guarde, la iglesia El Camino. Si alguien necesita la oración a través de las redes sociales, escríbanos en el mensaje y gustosamente estaremos contestando sus peticiones y ayudándolos en la oración. Siga orando por nosotros. Dios le bendiga y le guarde.